La primera noticia, la que encabeza este informativo, no es nada espectacular, y de hecho usted ya la conoce. Esta no es la fórmula más sensacional de vender una mercancía periodística, me hago cargo. Ya desde los albores, cuando los chicos vendían los periódicos en la calle por unos peniques, gritaban aquello de extra, extra, para reclamarle su atención al lector. Pero es que las buenas noticias no suelen ser espectaculares y de hecho muchas de ellas pasan inadvertidas. Eso es lo que ha ocurrido con esta, enterrada en el marasmo de la campaña. Usted no habrá olvidado lo que fueron los veranos de la pandemia. Íbamos a la playa con mascarilla. Oigan, que había gente que se quejaba, como te viera levantándote de la toalla para dar un paseo hacia el mar sin el maldito complemento. Había que ir de la toalla al mar con la mascarilla y luego uno se la podía quitar allí. Es que estas cosas, una de tantas circunstancias absurdas que se vivieron durante estos años. Pero recordarlo permitirá tomar conciencia de lo que ha mejorado nuestra vida desde entonces. Desde entonces en que se instaló entre nosotros aquello tan deprimente de la nueva normalidad. Afortunadamente la nueva normalidad ya es la vieja normalidad. Y este será un verano de normalidad a secas. Porque el último vestigio de las restricciones de la pandemia ha sido hoy abolido y España ha decretado oficialmente el fin de la emergencia sanitaria por el COVID. Esto tiene más de simbólico que de material porque usted ya no iba a la farmacia con mascarilla, pero a veces es importante poner una señal que indique hasta aquí llegó la emergencia sanitaria. Piensen que la mayoría de las victorias contra la enfermedad no tienen un hito que las recuerde. Un día entendimos que la supervivencia por determinados tipos de cáncer había superado el 80%. Pero el progreso hasta entonces llegó de una forma tan paulatina que fue casi imperceptible. Igual que la cronificación, del VIH. No hay un titular que diga se ha conseguido cronificar el VIH y ya no es la enfermedad letal que aterrorizó a toda una generación. Es curioso, pero la remisión de las enfermedades no suele aportar titulares grandilocuentes. El COVID al menos nos ha concedido la posibilidad de poder titular hoy fin de la emergencia sanitaria en España. Aunque la noticia haya pasado inadvertida en el marasmo de la campaña. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, ya saben que estaremos por aquí en la sintonía de Onda Cero hasta eso de las 11:30, las 10:30 en Canarias, en que le daremos el relevo a Aitor Gómez y a su Radio Estadio Noche con todo el deporte. Así que si quieren compañía, ya saben dónde estamos. Las anotaciones de Bárcenas aparecieron publicadas en los periódicos. Igual que el SMS de Rajoy, Luis Fuerte, o el caso Guichen, o tantos otros escándalos que un día le permitieron decir a Pedro Sánchez en un debate que el anterior presidente no era un hombre decente. Pedro Sánchez se enteró por los periódicos. No hay dirigente que se considere bien tratado por los medios y, sin embargo, hay diferentes formas de asumir su labor y respetarla. No es verdad que el 90% de los medios sean conservadores en España. No es verdad. Como iba diciendo Sánchez, en aquellos medios precisamente a los que se ha negado a conceder entrevistas durante toda la legislatura. No es verdad, pero aunque la voluntad sea engañar, él siempre podrá escudarse en que se trata de un error de apreciación. 90% de medios conservadores. Y me quedo corto, dice Pedro Sánchez. Miren, hoy precisamente Pedro Sánchez fue a quejarse de cómo le tratan los medios ante una periodista, Ana Rosa Quintana, a la que miembros de su gobierno señalaron por su nombre y por su apellido e incluso exhibieron cuál era su patrimonio ante todos los españoles. Un señalamiento verdaderamente inaceptable. Creo que este gobierno ha confundido por completo quién ha de fiscalizar a quién, en una democracia. ¿Quién ha de pedirle responsabilidades a quién? Es que Sánchez lleva toda la campaña pidiéndole responsabilidades a la prensa por lo mal que lo considera la opinión pública y la baja reputación que tiene su gobierno. En cualquier caso, Sánchez también podrá escudarse en una cuestión semántica. Quizás dice que son medios conservadores aquellos que quisieran conservar un cierto prestigio de las instituciones, o que quisieran conservar un cierto decoro institucional, o que quisieran conservar unas formas democráticas mínimas, como las que impiden nombrar fiscal general a tu ministra de Justicia, o director del CIS a un militante socialista,
o como las que deberían impedir el señalamiento de particulares. Pongamos periodistas, pero también empresarios, con nombres y apellidos, como si fueran criminales. En eso quizás tenga razón. Quisieran conservar, así que son conservadores. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha presentado el programa electoral del Partido Popular. En realidad, el gran reto del sucesor de Pedro Sánchez, ya sea a partir del 23J o dentro de 4 años o dentro de 8 años, bueno, en fin, cuando termine esto que se da en llamar el sanchismo, el gran reto es resistir a la tentación, porque el sanchismo ha ensanchado tanto los límites de lo permisible que el sucesor podrá gobernar como Calígula. Resistir a la tentación será el primer mandato democrático que recibirá el sucesor de Pedro Sánchez, porque uno de los puntos más necesarios de cualquier programa es recuperar y ennoblecer una palabra que ha caído en desuso, que es la regeneración. De ahí que hoy esos medios que Sánchez señala como conservadores, sencillamente porque denuncian algunas de sus políticas, miren al programa del Partido Popular con suspicacia, que es como los medios deben mirar siempre las promesas de los políticos. Porque los antecedentes así lo aconsejan, porque además también es el papel de los medios. Hay que mirarlos con suspicacia, por más que sobre el papel prometan que van a corregir todos los desmanes de este mandato. Lo que planteo es afrontar retos de nuestro país con menos división y con más diálogo. Trabajar para resolverlos buscando menos culpables y más soluciones, y cambiar España con menos soflamas y con más medida. Mi gobierno, aun logrando la mayoría suficiente para gobernar en solitario, tenderá la mano a todos para construir una España mejor entre todos. Quiero que los grandes retos de Estado lleven a grandes reformas de Estado. Bueno, es que esa es la labor de los medios también. Recordar que tantas políticas como las que hoy promete Feijóo se quedaron en su día metidas en un cajón y que en última instancia su ejecución dependerá de que tengan la mayoría suficiente para no tener que negociarlas, por ejemplo, con un socio de coalición como Vox. Es que dice Alberto Núñez Feijóo que va a cesar a José Félix Tezanos, por ejemplo, como una de las primeras medidas en caso de que llegue a la Moncloa. Y eso está muy bien, siempre que no sea para sustituirlo por un Tezanos autóctono de Génova, por un Tezanos del Charrán. Estará bien si lo sustituye por una personalidad de prestigio indiscutible, de independencia inatacable, que pueda recuperar la maltrecha confianza del CIS después de todo lo que se ha hecho durante el mandato de Pedro Sánchez, sin ningún rubor. Y quien dice el CIS dice cualquier institución pública donde hasta ahora ha primado la lealtad militante al desempeño profesional. El PP promete, por tanto, blindar por ley la independencia del CIS, del Instituto Nacional de Estadística. Con estos dos, con el CIS y el Instituto Nacional de Estadística, ha tenido una relación desigual Pedro Sánchez, porque también es verdad que no demostraron la misma lealtad, la misma sumisión a su poder los inquilinos de estas instituciones. Luego está lo de la AIREF, que es verdad que la independencia de la AIREF ha sido sobradamente demostrada. La AIREF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Quizás a lo que se refiere a Feijóo es que impedirá por ley que pueda darse el salto de un organismo independiente como es la AIREF a un ministerio, que es lo que propone la actual presidenta de la Autoridad Fiscal, sin duda para dejar en evidencia a su antecesor José Luis Escrivá, cuya relación es manifiestamente mejorable con aquel organismo que fundó y que presidió. Luego hay una promesa que tiene que ver con la regeneración y que, dados los antecedentes del Partido Popular, desde luego merece ser subrayada para luego recordarla cuando llegue el momento. Dice el programa: independencia judicial blindada legalmente, y esto es muy prometedor. Y además pone muy fácil el seguimiento de la promesa, porque dice que será una de las medidas que dispondrá en los primeros 100 días. Y ya, mire, por si va apurado de tiempo, pues tiene ahí una reforma hecha por Gallardón, por su tocayo Alberto Ruiz Gallardón, que debe de andar en algún cajón donde la metió el gobierno de Rajoy, cuando era titular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y remitió al Consejo de Ministros lo que seguramente era un proyecto de ley demasiado ambicioso, pero que sin duda garantizaba la independencia de la justicia, porque lo que promovía era que los órganos de gobierno de los jueces serían decididos y serían renovados, sobre todo por los jueces. Ahora que la declaración más repetida de Feijóo en los medios de comunicación no tiene tanto que ver con todas estas promesas, con lo que haría en el gobierno, como lo que haría para llegar al gobierno. Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan.
Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos. Bueno, en realidad puede estar tranquilo Feijóo, incluso puede ahorrarse el trabajo, aunque no sea un trabajo demasiado esforzado, porque es verdad que quedan pocos varones del Partido Socialista, pues bastaría con levantar el teléfono y hacer 2 llamadas, porque si a Barbón en Asturias y sobre todo Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, aunque hombre, Emiliano García Paje no es que vaya a tener que convencerlo Feijóo de nada, ¿verdad?, para el día después. Porque, claro, otra cosa es que el resultado les faculte a estos varones para intentar una de esas operaciones de refundación tan traumáticas como necesarias. Porque lo cierto es que en esta hora demoscópica parece que Sánchez aguanta por encima del umbral del descalabro, que sería ese que le permitiría trincherarse en Ferraz para decidir qué hacer con el partido. Sánchez ha dispuesto de una lista para la resistencia y no tiene ninguna voluntad de favorecer un gobierno del PP, sea cual sea la mayoría que la asista. Vamos a seguir conociendo durante estos días los famosos tracking electorales. Lo que están indicando ahora es que se produce de nuevo una recuperación del bloque de la derecha, pero Pedro Sánchez no va a bajar probablemente de los 100 escaños, porque quien no consigue recuperarse es Yolanda Díaz. Está consiguiendo, reclamar para sí el voto útil, y eso sí que lo está haciendo con verdadera eficacia Pedro Sánchez. Y a partir de ahí, si no hay descalabro, desde luego no va a ser una sucesión fácil. Y hoy ya ha confirmado Pedro Sánchez que Felipe González no pinta absolutamente nada en el PSOE. El PSOE realmente existente tiene un hombre de influencia que es José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo legado promociona además con gran pompa y que se ha convertido en el director de campaña del sanchismo, de Pedro Sánchez. Pero Felipe González, eso eran otros tiempos. Esa, fíjense, esa sí que fue una refundación eficaz.